Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy les traigo un episodio especial extendido donde nos sumergiremos en una de las novelas más impactantes y controvertidas de los últimos años, American Dirt de Janine Cummins. Esta obra, publicada en 2020, no solo se convirtió en una selección del club de lectura de Oprah Winfrey, sino que también desató un importante debate sobre la representación de la experiencia migratoria en la literatura contemporánea. A través de sus páginas, seguiremos el desgarrador viaje de Lidia Quixano Pérez y su hijo Luca, quienes se ven forzados a abandonar su vida de clase media en Acapulco para convertirse en migrantes que buscan refugio en Estados Unidos. Antes de adentrarnos en la historia, es importante contextualizar el impacto de esta obra. American Dirt se publicó en medio de intensos debates sobre la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. La novela vendió más de 1 millón de ejemplares en sus primeros meses y fue traducida a más de 36 idiomas, generando conversaciones cruciales sobre la representación literaria, la autenticidad narrativa y la responsabilidad de los escritores al abordar realidades sociales complejas. En los próximos 40 minutos, exploraremos a fondo los 10 puntos más cruciales de esta historia, conectándolos con la realidad actual de la migración, la violencia del narcotráfico y la resiliencia humana. Prepárense para un viaje emotivo que nos hará reflexionar sobre el amor, la supervivencia y el verdadero significado del hogar. Imaginen estar en una alegre reunión familiar, celebrando el quinceañero de su sobrina. El sol brilla sobre Acapulco, las risas llenan el aire, y de repente, todo cambia. Este es exactamente el momento que marca el inicio de American Dirt. 16 miembros de la familia de Lidia Quixano Pérez son brutalmente asesinados por el cártel Los Jardineros. Entre las víctimas está Sebastián, el esposo de Lidia, un periodista valiente que se atrevió a exponer la verdad sobre el cártel. La escena inicial del libro es devastadoramente poderosa, Lidia y Luca, agachados en el baño, conteniendo la respiración mientras escuchan los disparos y los gritos. Este momento no solo establece el tono de la novela, sino que refleja una realidad brutal que muchos mexicanos enfrentan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, entre 2006 y 2021, más de 350,000 personas perdieron la vida debido a la violencia relacionada con el narcotráfico en México. La masacre de la familia de Lidia nos confronta con una verdad incómoda: la violencia del narcotráfico no discrimina. En un instante, una familia normal, de clase media, con sueños y aspiraciones, se convierte en estadística. El contraste entre la celebración festiva y la brutalidad de la violencia sirve como metáfora de la fragilidad de la paz en regiones afectadas por el crimen organizado. Esta escena inicial también establece varios elementos cruciales que resonarán a lo largo de la historia: la importancia del periodismo en la lucha contra el narcotráfico, el precio de la verdad en sociedades dominadas por el crimen organizado, y cómo un solo evento puede desencadenar una cascada de consecuencias que transforman vidas para siempre. La transformación de Lidia de librera a fugitiva representa uno de los aspectos más impactantes de la narrativa. Su librería, Libros y Libros, no era solo su medio de vida, sino su refugio, un espacio donde los libros creaban puentes entre personas y culturas. La descripción de Cummins de este cambio es particularmente poderosa porque nos muestra cómo la violencia puede desarraigar incluso las vidas más estables. Antes de la tragedia, Lidia vivía una vida que muchos reconocerían: administraba su negocio, criaba a su hijo, compartía el amor por la literatura con sus clientes. Su transformación nos obliga a confrontar una realidad incómoda: ¿cuán seguros estamos realmente? Según datos de la ONU, solo en 2022, más de 100,000 mexicanos se vieron forzados a desplazarse internamente debido a la violencia. La pérdida de su identidad profesional va más allá de lo económico. Representa la pérdida de un espacio seguro, de una comunidad, de un propósito. Los libros, que antes eran su escape y pasión, ahora deben ser abandonados por su supervivencia. Esta transformación refleja las decisiones imposibles que los migrantes forzados deben tomar: abandonar no solo posesiones materiales, sino partes fundamentales de su identidad. El contraste entre su vida anterior y su nueva realidad como fugitiva nos muestra cómo la violencia no solo destruye vidas, sino que también borra las fronteras entre las diferentes clases sociales. El mensaje es claro: nadie está completamente a salvo cuando la violencia sistémica se arraiga en una sociedad. La relación entre Lidia y Javier representa uno de los elementos más complejos y fascinantes de American Dirt. Lo que comienza como una amistad entre una librera y un cliente habitual se convierte en una devastadora revelación de cómo el mal puede ocultarse tras una fachada de sofisticación y cultura.
Javier Crespo Fuentes no es el estereotipo del narcotraficante que los medios suelen presentar. Es un hombre culto, un ávido lector que puede discutir literatura con la misma facilidad con que ordena asesinatos. Su personaje nos obliga a confrontar la incómoda realidad de que el mal no siempre es obvio, no siempre viene envuelto en violencia visible. Como escribió Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, a veces se presenta en formas sorprendentemente ordinarias y culturalmente refinadas. La traición de esta amistad golpea tanto a Lidia como al lector con una fuerza devastadora. Las conversaciones sobre libros, las discusiones sobre poesía, los momentos compartidos en la librería, todo adquiere un nuevo y terrible significado cuando se revela la verdadera identidad de Javier como el líder del cártel Los Jardineros. Este giro en la narrativa refleja una realidad documentada en México. Según informes de la DEA, varios líderes de cárteles han sido conocidos por su sofisticación y sus conexiones con la alta sociedad. La dualidad de Javier, el hombre sensible que llora con la poesía y el despiadado jefe del cártel, nos recuerda que la violencia del narcotráfico no existe en un vacío moral simple. Es un sistema complejo que involucra a personas reales, con dimensiones humanas reconocibles, lo que hace que su maldad sea aún más perturbadora. El viaje de 2.645 millas desde Acapulco hasta la frontera con Estados Unidos representa mucho más que una simple travesía geográfica. Es un descenso a la realidad brutal que miles de migrantes enfrentan cada año. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, solo en 2022, más de 850 personas perdieron la vida intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El tren conocido como la Bestia juega un papel central en esta parte de la narrativa. Este ferrocarril de carga, que serpentea a través de México, se ha convertido en un símbolo del peligroso viaje de los migrantes. Cummins nos hace vivir la experiencia visceral de viajar en el techo de estos vagones, el calor abrasador durante el día, el frío penetrante por la noche, el constante peligro de caer bajo las ruedas de acero. La ruta que Lidia y Luca toman refleja los caminos reales que los migrantes deben navegar. Desde los puntos de control controlados por los cárteles hasta los desiertos implacables, cada etapa del viaje está marcada por peligros específicos. Las estadísticas son sobrecogedoras. Según el Instituto Nacional de Migración de México, más de 200.000 personas intentan este viaje cada año, enfrentando riesgos que van desde la deshidratación hasta la extorsión y el secuestro. La transformación física y emocional que experimentan madre e hijo durante este viaje es palpable. Deben aprender nuevos códigos de supervivencia, confiar en extraños mientras mantienen una constante vigilancia, y sobre todo, preservar su humanidad en circunstancias que amenazan con destruirla. Este viaje nos recuerda que la migración forzada no es solo un desplazamiento físico, sino una profunda transformación de la identidad y la perspectiva de vida. La historia de Rebeca y Soledad Solanas representa uno de los hilos narrativos más desgarradores de American Dirt. Estas dos hermanas hondureñas, de apenas 15 y 16 años, personifican la vulnerabilidad particular que enfrentan las mujeres y niñas migrantes en su viaje hacia el norte. Su historia no es solo ficción. Según datos de ONU Mujeres, aproximadamente 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren algún tipo de violencia sexual durante su travesía por México. El encuentro de Lidia con las hermanas ocurre en un momento crucial de la narrativa, expandiendo la historia más allá de su propia tragedia personal para abarcar la crisis migratoria en su totalidad. Las hermanas Solanas huyen de la violencia de las pandillas en Honduras, un reflejo de la realidad que impulsa a miles de centroamericanos a emprender el peligroso viaje hacia el norte. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 500.000 personas huyen cada año del Triángulo Norte de Centroamérica debido a la violencia. La relación que se desarrolla entre Lidia, Luca y las hermanas Solanas ilustra uno de los temas más poderosos del libro, la formación de familias improvisadas en medio de la adversidad. Esta solidaridad entre migrantes no es solo un recurso literario, es un mecanismo de supervivencia documentado. Las organizaciones humanitarias han reportado cómo los migrantes forman grupos de apoyo mutuo durante su viaje, compartiendo recursos, información y protección. La juventud de las hermanas Solanas también nos obliga a confrontar una realidad perturbadora, la creciente crisis de menores no acompañados en la ruta migratoria. Sus experiencias reflejan las estadísticas alarmantes. En 2022, más de 130.000 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, muchos de ellos huyendo de situaciones similares a las de Rebeca y Soledad. El manejo del trauma en American Dirt es uno de los aspectos más sutiles y poderosos de la narrativa.
A través de Luca, un niño de 8 años que presencia el asesinato de toda su familia, Cummins explora cómo el trauma infantil puede manifestarse de maneras inesperadas. Los expertos en salud mental han documentado que aproximadamente el 70% de los niños migrantes muestran síntomas de trastorno por estrés postraumático, TEP, similar a lo que vemos en el personaje de Luca. La transformación de Lidia, de madre protectora de clase media a superviviente feroz, ilustra cómo el trauma puede desencadenar recursos internos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Sus decisiones, a menudo tomadas en fracciones de segundo, reflejan lo que los psicólogos llaman modo de supervivencia, donde el cerebro prioriza la seguridad inmediata sobre cualquier otra consideración. Este fenómeno está bien documentado en estudios sobre supervivientes de violencia extrema. La narrativa también explora la resiliencia como tema central, no como un concepto romántico, sino como una necesidad brutal para la supervivencia. Vemos cómo tanto Lidia como Luca desarrollan lo que los psicólogos llaman adaptación postraumática, la capacidad de funcionar y adaptarse incluso mientras procesan eventos profundamente traumáticos. Según estudios recientes del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, esta capacidad de adaptación es común entre los migrantes forzados, aunque el costo emocional a largo plazo puede ser severo. Lo que hace que el tratamiento del trauma en la novela sea particularmente efectivo es su naturaleza intergeneracional. Vemos cómo madre e hijo procesan el mismo evento traumático de maneras diferentes, cada uno tratando de proteger al otro mientras lidia con su propio dolor. Esta dinámica refleja los hallazgos de investigaciones recientes sobre trauma familiar en contextos de migración forzada, que indican que aproximadamente el 85% de las familias desplazadas experimentan alguna forma de trauma compartido que afecta sus dinámicas internas. Los personajes secundarios en American Dirt son mucho más que simples elementos de apoyo en la narrativa, representan el complejo ecosistema humano que rodea la crisis migratoria. Lorenzo, el policía corrupto que ayuda a Lidia, ejemplifica perfectamente la dualidad moral que existe en las zonas grises de la sociedad mexicana. Según estudios del Instituto Nacional de Transparencia, aproximadamente el 63% de los mexicanos ha experimentado alguna forma de corrupción en su interacción con autoridades, lo que hace que el personaje de Lorenzo sea tristemente realista. El papel de los coyotes en la narrativa merece especial atención. Estos guías, que cobran miles de dólares por ayudar a los migrantes a cruzar la frontera, son presentados con una complejidad que refleja su realidad contemporánea. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, el tráfico de personas genera aproximadamente 6.75 mil millones de dólares anuales en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, Cummins va más allá del simple estereotipo del coyote depredador, mostrándonos figuras complejas que a veces actúan por compasión, aunque siempre dentro de un sistema moralmente comprometido. La red de apoyo que Lidia y Luca encuentran en su camino incluye a personas como la hermana Rosalie, una monja que dirige un albergue para migrantes. Este personaje está inspirado en las numerosas organizaciones religiosas y humanitarias que operan a lo largo de la ruta migratoria. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen más de 200 albergues y casas del migrante en México que proporcionan asistencia vital a miles de personas cada año. Estos personajes secundarios no solo enriquecen la narrativa, sino que también ilustran cómo la crisis migratoria ha creado toda una economía paralela y una red de relaciones humanas que oscilan entre la explotación y la solidaridad. La representación de la violencia del narcotráfico en American Dirt va más allá de los titulares sensacionalistas para mostrarnos su impacto sistémico en la sociedad mexicana. El poder de los cárteles se presenta no solo a través de la violencia física, sino también mediante su infiltración en todas las capas de la sociedad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron más de 30.000 homicidios en México, muchos de ellos vinculados al crimen organizado. La corrupción sistémica que facilita el poder de los cárteles se muestra de manera devastadoramente realista en la novela. Vemos cómo el dinero del narcotráfico ha penetrado en instituciones supuestamente legítimas, desde la policía hasta los medios de comunicación. Esta realidad ficticia refleja estadísticas alarmantes. Según Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 124 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción, con un sistema de justicia particularmente vulnerable a la influencia del crimen organizado. El impacto en la sociedad civil se muestra a través de lo que los sociólogos llaman normalización de la violencia. Vemos cómo los personajes han aprendido a vivir con el miedo constante, adaptando sus vidas diarias a la presencia omnipresente de los cárteles. Esta adaptación forzada tiene un costo psicológico profundo,
Estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría de México indican que aproximadamente el 30% de la población en zonas afectadas por el narcotráfico muestra síntomas de trastorno de estrés postraumático. La novela también explora cómo la violencia del narcotráfico ha transformado el tejido social de las comunidades. Las estadísticas son sobrecogedoras. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más de 100.000 personas han desaparecido en México desde 2006, muchas de ellas víctimas del crimen organizado. Esta realidad ha creado lo que los sociólogos llaman geografías del miedo, donde comunidades enteras modifican su comportamiento y rutinas diarias para evitar zonas controladas por los cárteles. La relación entre Lidia y Luca representa uno de los hilos narrativos más poderosos de American Dirt, explorando cómo la maternidad se transforma bajo condiciones extremas. Esta dinámica madre-hijo va más allá de la típica narrativa de protección maternal, nos muestra cómo el instinto de supervivencia y el amor maternal se entrelazan en situaciones de crisis extrema. Según estudios recientes del UNICEF, aproximadamente el 30% de los migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos son madres viajando con hijos menores de edad. Las decisiones imposibles que Lidia debe tomar como madre reflejan una realidad devastadora que muchas mujeres migrantes enfrentan. ¿Cuándo es seguro descansar? ¿A quién se puede confiar? ¿Cómo mantener la inocencia de un niño en medio de tanto horror? Estas no son preguntas retóricas en la novela, sino dilemas reales que enfrentan miles de madres migrantes. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones indican que las madres que viajan con niños tienen un 60% más de probabilidades de ser víctimas de violencia durante su travesía. La transformación de la relación madre-hijo durante el viaje es particularmente conmovedora. Vemos cómo Luca, a pesar de su corta edad, comienza a asumir roles de protector, alertando a su madre sobre peligros potenciales, aprendiendo a leer mapas, memorizando rutas de escape. Este fenómeno, que los psicólogos llaman parentificación en crisis, es común en niños que experimentan trauma severo. Estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría de México han documentado que aproximadamente el 45% de los niños migrantes muestran signos de madurez prematura como mecanismo de supervivencia. La novela también explora cómo la maternidad se convierte en una fuente de fortaleza casi sobrehumana. Lidia realiza hazañas físicas y emocionales que jamás hubiera creído posibles, impulsada por la necesidad de proteger a su hijo. Este fenómeno está respaldado por investigaciones neurológicas que muestran cómo el cerebro maternal en crisis puede acceder a recursos extraordinarios de fuerza y resistencia. El concepto del sueño americano en American Dirt se presenta con una complejidad que desafía tanto los estereotipos positivos como negativos. Para Lidia y Luca, Estados Unidos no representa una tierra de oportunidades económicas, sino simplemente un lugar lo suficientemente lejos del alcance de los jardineros. Esta perspectiva refleja un cambio significativo en la narrativa migratoria contemporánea, según encuestas del Pew Research Center. El 67% de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos citan la violencia o la persecución como su principal motivo, no las oportunidades económicas. La realidad de la política migratoria estadounidense se presenta sin adornos en la novela. Las estadísticas son sobrecogedoras. En 2022, más de 2.2 millones de encuentros con migrantes fueron registrados en la frontera sur de Estados Unidos, resultando en miles de separaciones familiares y detenciones prolongadas. La novela no esquiva estas realidades, mostrando cómo el sueño puede convertirse rápidamente en una pesadilla burocrática y humanitaria. Las expectativas versus la realidad de los migrantes se exploran a través de las conversaciones que Lidia y Luca tienen con otros viajeros. Algunos tienen visiones idealizadas de lo que encontrarán al norte de la frontera, mientras que otros mantienen un pragmatismo descarnado. Esta dualidad refleja datos reales, según estudios del Migration Policy Institute. Aproximadamente el 60% de los migrantes que logran cruzar la frontera enfrentan condiciones significativamente diferentes a las que esperaban. La novela también aborda la paradoja central de la migración contemporánea, cómo Estados Unidos simultáneamente atrae y repele a los migrantes. Por un lado, representa seguridad y estabilidad, por otro, su sistema migratorio cada vez más restrictivo crea nuevos peligros y traumas. Según datos de la ACLU, incluso los migrantes que logran solicitar asilo enfrentan un proceso que puede durar años, con una tasa de aprobación de menos del 30%. Este último punto de la novela nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la responsabilidad global ante las crisis humanitarias. ¿Cómo equilibramos la seguridad nacional con la obligación moral de ayudar a quienes huyen de la violencia? ¿Qué significa realmente el sueño americano en una era de muros fronterizos y políticas de tolerancia cero?
Estas preguntas, aunque planteadas en el contexto de una obra de ficción, resuenan profundamente en nuestro presente político y social. Queridos oyentes, después de este viaje extenso y emotivo a través de las páginas de American Dirt, es momento de reflexionar sobre el impacto duradero de esta historia en nuestra comprensión de la crisis migratoria y la violencia que afecta a tantas personas en nuestro continente. A través de Lydia y Luca, Janine Cummins nos ha permitido vislumbrar la complejidad de la experiencia migratoria forzada. Sus vivencias nos recuerdan que detrás de cada estadística, de cada titular sobre violencia o migración, hay historias humanas profundamente conmovedoras y complejas. Historias de pérdida, pero también de una extraordinaria resistencia y esperanza. La novela, más allá de su controversia, ha logrado algo fundamental: humanizar una crisis que a menudo se reduce a números y políticas. Nos ha mostrado que el viaje de los migrantes no comienza en la frontera, sino mucho antes, en los momentos que destrozan sus vidas y los obligan a tomar decisiones imposibles. Como siempre hacemos en Oblecast, queremos enfatizar que este análisis extendido de 40 minutos apenas rasca la superficie de la riqueza narrativa y emocional de American Dirt. La complejidad de los personajes, los matices de sus relaciones y la profundidad de sus experiencias merecen ser descubiertas en su totalidad a través de la lectura completa del libro. En la descripción encontrarán el enlace para conseguir su ejemplar de American Dirt. También hemos incluido enlaces a organizaciones que trabajan con migrantes y recursos para aprender más sobre la crisis migratoria en nuestra región. Les recordamos que el verdadero valor del conocimiento y la empatía viene de sumergirse completamente en estas historias, no solo de escuchar resúmenes. Esta obra es fundamental para comprender mejor una de las crisis humanitarias más significativas de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio especial extendido de Oblecast. Los invito a compartir sus reflexiones sobre el libro en nuestras redes sociales y a unirse a la conversación sobre este tema tan crucial para nuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.